muy bien. Bienvenidos todos a este nuevo culto. El culto de primavera a otoño. La parte número 30. Le hemos llamado campo de sangre. Vamos a recordar un poco de qué iba todo esto. Recordad que estuvimos hablando, esto es un resumen, de esa nueva luz, esa luz especial que el Señor nos había mostrado al respecto de la estatua de Daniel. Vamos a hacer un pequeño repaso. Aquí hay un resumen muy general. Recomiendo, evidentemente, que las personas que no hayan visto las anteriores predicaciones las puedan ver, porque la verdad es que hay una luz, creo que muy interesante. El Señor nos está mostrando muchas cosas al respecto del ministerio del tiempo final. Vimos cómo esta revelación, lo relacionado con la estatua de Daniel, estaba relacionado directamente con nosotros, con el pueblo del último tiempo. Y eso es lo que ahora vamos a desarrollar un poquito más, con la ayuda de Dios. Pero antes que nada vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en el santo cielo, santificado sea tu santo y precioso nombre. Te damos gracias, oh Señor, por todo lo que nos muestras, por todo lo que nos das. Ayúdanos, Señor, a ser enteramente tuyos. Bendice esto que estamos haciendo, Señor. Especialmente, sea yo el que hable. Perdón. Seas tú el que hable y no yo. Seas tú el que bendiga estas palabras. Padre Santo, que tu Santo Espíritu sea el que se manifieste aquí ahora. Te lo pedimos todo y te lo pido todo en el nombre santo de Jesús, pidiendo perdón por todos nuestros pecados. Amén. Bueno, vamos a ello. Vamos a recordar en el libro de la educación, en la página 177 y 179, que estuvimos hablando en el anterior culto. Vamos a leer solo unos párrafos para poder recordar, situarnos, como había una unión especial entre diferentes profecías, diferentes símbolos. Dice así: aunque las naciones rechazaran los principios de Dios y provocaron con ese rechazamiento su propia ruina, es evidente que el propósito divino predominó y se manifestó en todos sus movimientos. Una maravillosa representación simbólica dada al profeta Ezequiel durante el destierro de la tierra de los caldeos enseña esta lección. Vimos cómo realmente había una serie de reinos que hacían la voluntad de Dios siendo paganos. Dice más adelante: a las orillas del río Quebar, Ezequiel vio un torbellino que parecía proceder del norte, una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un esplendor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. 4 seres vivientes movían numerosas ruedas entrelazadas. Y esta era la explicación que Elena White daba a ese movimiento especial que no se podía llegar a comprender, ¿no? De cómo el mundo se iba moviendo, las diferentes potencias iban alternándose una detrás de otra, sin aparente orden, pero que en realidad todo eso estaba dentro de los planes de Dios. Y esos 4 seres vivientes están representando eso. Pero además están representando a ese pueblo del tiempo final, como estuvimos viendo. Y vimos, pues eso lo vemos ahora más adelante, en ese párrafo que dice: la corona que se le quitó a Israel, por lo tanto el pueblo elegido de Dios, pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Dios dice: esto no será más hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho y yo se lo entregaré. El tiempo está cerca. Por lo tanto, vemos como esa corona que era del pueblo de Dios es traspasada a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y vimos cómo eso tenía una explicación. Y se explicaba en la estatua de Daniel. Aquí vemos la unión de estos dos conceptos, ¿no? Esos 4 seres vivientes, vimos esa relación de esos 4 seres vivientes con los 4 ángeles, y ahora veremos un poco más. Vamos a recordar Oseas 13, del 5 al 8, lo leímos entero, pero vamos a recordar una parte. El contexto era la destrucción total de Efraín predicha. Dice: yo te reconocí en el desierto, en tierra de gran sequedad,
Cuando eran apacentados, se saciaron y se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como un león, como un leopardo, los acecharé en el camino. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como una leona, la fiera del campo los despedazará. Estuvimos viendo cómo esto estaba explicando, digamos, parafraseando la profecía, la visión de Daniel 7, ¿no? Con esas bestias relacionadas también con la estatua de Daniel 2. Vimos cómo esto era asociado a Dios mismo. Por lo tanto, ya teníamos otra relación más, ¿no? Que la vimos ya en el culto pasado, ¿no? Esa bestia de diferentes bestias, ¿no? Que normalmente se asocia, ¿no? Con esa bestia del tiempo final, ese Vaticano que viene a destruir. Pero que también vimos cómo el Señor se aplicaba a esa simbología. Por lo tanto, nos está diciendo que hay algo que el pueblo tiene que hacer al respecto y que esas bestias están definiendo su misión. Estuvimos explicándolo, estuvimos viéndola con detalle. La toma de Jericó, de Josué, nos da más detalle al respecto de algunos de los materiales. Vimos que aparte de esos 4 materiales, ¿no? el oro, la plata, el bronce y el hierro, había en la palabra de Dios unos detalles al respecto de 2 de ellos. Pero aquí Josué nos da una visión global de cómo esos 4 metales iban a ser separados para una misión, ¿no? Dice, y consumieron con fuego la ciudad, está hablando de Jericó, y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Por lo tanto, fijaros, todo se quema, menos la plata, el oro, el bronce y el hierro. Vimos que estos materiales formaban parte entonces de ese tesoro de Jehová, que estuvimos estudiando también en el culto pasado. Por lo tanto, la estatua de Daniel en esos 4 metales también está considerada el tesoro de Dios, de lo que no se va a quemar. Pero vimos también en Isaías 69, en el contexto de la futura gloria de Sión, ciertamente a mí me esperarán los de las islas y las naves de Tarsis las primeras, para traer a sus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, por el nombre de Jehová tu Dios y por el Santo de Israel que te ha glorificado. Por lo tanto, fijaros cómo está ya discerniendo cómo hay unas naves que vienen de Tarsis, que son las primeras, las que van guiando a una comitiva y que traen plata y oro con ellos. Al respecto de Isaías 69, vamos a hacer un pequeño esquema para ir clarificando la relación de ideas, ¿no? El oro, lo vimos por la estatua de Daniel, es Nabucodonosor, ¿no? La plata, Ciro y Darío. Pero por la relación que estábamos contemplando de esta nueva luz, vimos cómo Nabucodonosor tenía esa connotación con Cristo y con el tercer Elías. ¿Por qué? Pues vimos cómo Nabucodonosor, cuando entró en Israel, cuando entró en Jerusalén, ¿qué hizo? Se llevó a gente de allí, ¿no? Pero ¿qué estuvo profetizando Jeremías, ¿no? Y demás, pues que si pasaban a Nabucodonosor, si pasaban a Babilonia, entonces serían salvos. Por lo tanto, esa unión a Nabucodonosor es la salvación del pueblo. El del resto veremos que también pasó algo. El resto que se quedó, ¿qué pasó? Al final se unió con Egipto. Por lo tanto, vemos como hay una correlación impresionante con lo que estamos viviendo hoy en día. Vimos también que Ciro y Darío, no tiene por qué ser Elías Ciro o Darío Moisés, sino que eran esas dos personas que estaban ligadas a la plata, porque es el reino de Medo-Persia, y vimos como esa plata era una plata que estaba ligada con la ley. De hecho, en la palabra de Dios hay versículos que relacionan la plata con la ley. Versículos que hablan de la plata de buena ley. Por lo tanto, digamos, como la misma plata ya nos está diciendo, el mismo concepto de plata ya está relacionado con la ley. De hecho, cuando se valora la plata, incluso hoy en día, se habla de plata de ley. O sea que es muy interesante, muy impresionante cómo todo esas ideas se van manteniendo en el tiempo, para que nosotros también podamos interpretarlas mejor. Por lo tanto, tenemos ese oro y plata que vienen en las primeras naves de Tarsis. Por lo tanto, por orden, también son las primeras en recibir la corona. Esa corona que viene del pueblo de Israel, ¿no? Por lo tanto, esa corona, ese orden, ¿no?
está definiendo también que Nabucodonosor y Ciro y Darío, ese trío, que usualmente trío, correspondería a ese, digamos, a ese mía es la parte del oro de Dios, ¿no? Esos con los que Dios se siente identificado. Fijaros que del resto de la estatua no se siente identificado con ninguno de los otros poderes, pero en cambio con Nabucodonosor, Ciro y Darío siempre hay una relación especial, ¿no? Con Nabucodonosor le llama Rey de Reyes, que solo se le habla a Cristo así. Y a Ciro y Darío, a Ciro concretamente le llama el ungido, ¿no? Y Darío y Ciro y Artajerjes más adelante fueron los que ayudaron a la reconstrucción del templo, ¿no? Por lo tanto, todo eso tiene una significación importante en la historia del pueblo de Dios. Si recordamos, había toda una serie de conceptos alrededor de Juan el Bautista. Juan Bautista se le hicieron 3 preguntas. Dice, ¿tú eres el Cristo? Dijo, no. ¿Tú eres Elías? No. ¿Eres el profeta Moisés? No. Pero en cambio dice que afirmó pero no negó, afirmó pero no negó. O sea, homologó. Vimos que la palabra era homologar. O sea que Juan el Bautista en su humildad evidentemente no dijo que era ninguno de ellos, pero Cristo luego le dice a todo el mundo que él era Elías, ¿no? Si creen a Elías, él era Elías. Por lo tanto, en el momento que negó a todo y luego afirmó, pero no negó, está hablando de que Juan el Bautista está reconociendo de manera indirecta que está representando a esos 3, digamos, al poder de esas 3 personas, ¿no? A la vez Juan el Bautista, que es el segundo Elías, es el tercer Elías. Por lo tanto, ves como esto es un concepto dentro de otro concepto, es una rueda dentro de otra rueda, como hemos visto muchas veces, ¿no? Y al final, evidentemente, englobándolo todo, tenemos que Cristo representa a todos ellos, ¿no? Por lo tanto, es un concepto que se va alternando, ¿no? Cristo, el tercer Elías, se van como sustituyendo el uno al otro, evidentemente salvando las diferencias, Cristo es Cristo, pero hay una cabeza visible, ¿no? Que recibe un poco las características del mismo Cristo en algunos aspectos. Por lo tanto, tenemos esa estatua de Daniel con esos 4 metales que están en el tesoro de Dios y aparte esos metales especiales, ese oro y esa plata, que están pues liderando esa misión, esa comitiva, ¿no? Que va hacia Israel, ¿no? Llevando los que, ahora lo veremos. En Ageo 2, 7 y 8 también estuvimos estudiando que había una explicación del deseado de todas las gentes. Dice, y vendrán el deseado de todas las gentes, que vimos que significaba especialmente los tesoros más preciados de todos los gentiles, o de todas las gentes. Y más adelante dice el Señor, dice, mía es la plata y mío es el oro, dijo el Señor de los ejércitos. O sea que de esos tesoros más preciados, evidentemente, son que la plata y el oro, son los que son más de mayor calidad, ¿no? Entonces, fijaros cómo otra vez hay una unión entre lo que dice Ageo 2 y lo que dice Isaías 60, ¿en relación con qué? Pues con esos tesoros que llegan a Israel, ¿no? ¿Y de dónde llegan? De Tarsis. Por lo tanto, hay una relación especial en lo que sería el deseado de todas las gentes con esos tesoros más preciados. Así que solo tenemos que asociar esa idea, ¿no? ¿Quién es el deseado de todas las gentes? Evidentemente es Cristo, eso lo estuvimos viendo y eso de toda la vida. Pero ¿qué pasa? Rápidamente hay una connotación, que el deseado de todas las gentes es también relacionado con los tesoros más preciados. ¿Y cuáles son los tesoros más preciados? La plata y el oro. ¿Y qué es el Señor? Mía es la plata y el oro. Por lo tanto, eso es lo que estuvimos viendo, ese concepto de que, bueno, el deseo de todas las gentes, aparte de Cristo, es también la plata y el oro. Por lo tanto, hay una relación espectacular entre lo que es el deseo de todas las gentes y Tarsis. De ahí viene su representante, de ahí viene la plata y el oro, liderando al resto del pueblo, ¿no? Muy bien, estuvimos viendo entonces todo lo que era, lo que definía Elena White como esos 4 reinos, esos 4 metales que recibían la corona del pueblo de Israel. Y por lo tanto, si reciben la corona es que están representándolo de alguna manera. Por lo tanto, vimos que esto pues, implicaba que esta estatua estaba, pues ¿qué? Estaba simbolizando al pueblo de Dios del tiempo final. Y vimos que cada uno de esos metales representaba una cosa. Y eso es lo que estamos repasando ahora. Pero había una parte que Elena White no mencionaba, y eran los pies. La verdad es que ha habido bastantes comentarios al respecto de qué podrían ser los pies de los seguidores de los cultos. Y bueno, Javi ya dio una pincelada el último día, cuando él presentó, y la verdad es que va por ahí. Es muy interesante. Y ahora vamos a desgranar
qué es lo que simbolizan estos pies con la palabra de Dios en la mano. Por lo tanto, vamos a concentrarnos en los pies y vamos a ver dónde vamos a acabar con estos pies. Vamos a ver que no es una cosa tan sencilla como decir, bueno, aquí tenemos los pies de la estatua, es el tiempo final, sí, es ese momento de Europa, ¿no?, donde no se miran, y esa es digamos, la interpretación tradicional. Y que toda la vida se ha tenido en cuenta y evidentemente es cierta y estamos viviendo en estos momentos. Pero desde el punto de vista de toda la estatua, es como, digamos, una estatua dentro de otra estatua, ¿no? Estamos viviendo toda la estatua dentro de esos pies, estamos viviendo todo el mensaje, todo lo que representa el tercer Elías, la plata y el oro con la ley, perdón, la plata con la ley, Moisés y Elías, digamos, ese tronco de bronce, ¿no? Bueno, voy a poner la primera diapositiva para que podamos verlo quizás el resumen más claro. Ese tronco, ¿no?, con los 3 ángeles y el cuarto, que eran esos 4 leopardos en uno, ¿no? Recordad ese leopardo que rápidamente te salía a pillar en el camino, que era muy rápido, que volaban, porque estaba representando pues, la conquista de Alejandro Magno, ¿no? Y cómo fue muy rápida. Y pues eso es lo que tiene que pasar también con el mensaje del último tiempo. Los 3 ángeles y el cuarto en especial tiene que dar especial gloria al tercero y a los otros 2. Y tiene que ir muy rápido porque el tiempo se acaba, ¿no? Y esas piernas con ese juicio, ¿no? Ese juicio que empezó el 11 de septiembre para los vivos, ¿no? Por lo tanto, esos pies ya no están indicando y nos están enseñando que algo hay ahí que nos tiene que hacer referencia a ese juicio. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto de estos pies. Vamos a empezar, evidentemente, por Daniel 2, 41 y 42. Dice así. Contexto, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Dice, y lo que viste en los pies y los dedos, fijaros cómo hace especial mención de pies y de dedos. En parte barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Fijaros, no es solo barro, es un barro que es cocido, por lo tanto ya está, digamos, hecho, está duro. No es un barro blando, es un barro duro y por lo tanto es más frágil. Y en parte de hierro. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Si nos trasladamos a la nueva luz al respecto de Daniel 2 y a lo que es el tiempo final y el pueblo del tiempo final, pensemos, ¿tenemos hoy un pueblo dividido? ¿Hay una parte del pueblo que es fuerte y otra parte que es frágil? En Salmos 2, 9, 12 nos dice, los quebrantarás con cetro. En otras versiones dice vara, que además quiere decir clan. Esto Javi ya lo presentó también. De hierro, o sea, quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Por lo tanto, ya estamos otra vez en la connotación que hemos visto de los pies. O sea, hierro contra, ¿qué? Una vasija que es fango o barro seco, barro cocido, por lo tanto duro y frágil a la vez. Los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed sensatos. ¿A quién está hablando? Dirigentes y gobernantes. ¿Solo a los gobernantes de los diferentes países? También a los del pueblo de Dios. Admitid en una estación, jueces de la tierra. ¿Quiénes son los jueces de la tierra? ¿Quiénes eran los que discernían? El pueblo de Dios. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Rendid pleitesía al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Fijaros, de repente se inflama su ira. Por lo tanto, nos pilla de repente. ¿Y qué nos pilla de repente? Javi habló mucho de eso al respecto. ¿Qué nos pilló de repente? El 11 de septiembre. Nadie lo esperaba. Llegó de repente. Bueno, vimos que eso estaba en todos los que han ido siguiendo los cultos, los que ha presentado Javi, los que he presentado yo con la ayuda de Dios. Hemos visto que ya ahí empieza la venida de Cristo. Ahí empieza. Y ese es el concepto de que nos pilla como ladrón ahí. ¿Por qué?
Nadie lo esperaba, pero los que estaban con ansiedad de la venida de Cristo tenían que reconocer eso, tenían que reconocer que algo pasó ahí. Javi lo ha estado presentando de manera impresionante con la ayuda del Espíritu Santo y tenemos que vivir esos momentos, tal cual es ahora. Por lo tanto, hay una inflamada de ira de repente. ¿Y qué pasa? El hierro se carga la vasija de barro cocido. Israel será redimido del cautiverio. Contexto, Miqueas 4:13. Vamos a recordarlo, ya lo leímos, pero vamos a recordarlo de nuevo con este contexto. Dice, levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus pezuñas como de bronce, y desmenuzarás, fijaros, en relación del hierro con el bronce, más adelante veremos algo de esto, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Por lo tanto, fijaros, el desmenuzar que hemos visto antes en Salmos 2, del 9 al 12, está claramente expuesto también en Miqueas, como esa hija de Sión que trilla. Recordad que esto estaba relacionado también, había una coincidencia en la manera de expresarlo, en cómo la bestia de Apocalipsis es la que desmenuzaba al pueblo de Dios. O sea que fijaros cómo el Señor explica y utiliza los mismos conceptos para mostrarnos el juicio. Fijaros. Por lo tanto, siempre habla de lo mismo, cuando hay justicia. Satanás lo usa para mal, el Señor lo usa para bien. Fijaros, Apocalipsis 2, 26 al 28, mensaje a la iglesia de Tiatira, que justamente es la cuarta iglesia. ¿Por qué lo digo? Razones evidentes. Fijaros, dice, al que vence y al que guarda mis obras hasta el fin, por lo tanto, otro concepto, el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las quebrantará con vara de hierro. Volvemos otra vez, es la misma vara de nuevo. Con vara de hierro, como son desmenuzados los vasos del alfarero. Por lo tanto, hay una destrucción de hierro sobre barro cocido en el fin. Le dará autoridad sobre las naciones en el tiempo del fin para quebrantar con vara de hierro. Creo que es algo realmente significativo. Esos pies que representan el fin y que dentro de esos pies tengamos también esa relación de juicio, de justicia. Así como yo también he recibido autoridad de manos de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Vamos a ver, está hablando a la iglesia, está hablando a la iglesia que vence. Fijaros, dice que les dará la estrella de la mañana. ¿Qué es la estrella de la mañana? Vamos a ir viéndolo. En el contexto de la venida de Cristo está cerca, dice, 2 de Pedro 1:19, y tenemos como más segura la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara, antorcha en otras versiones, contexto de la antorcha muy interesante, porque la antorcha, recordemos, está relacionada con Juan el Bautista también, por lo tanto, con el segundo Elías y con el tercer Elías. Por lo tanto, hacéis bien en estar atentos a una lámpara, antorcha, que es la palabra profética. ¿En qué se caracteriza el mensaje del cuarto ángel y el tercer Elías? Profecía, especialmente de enero 11:40 a 12:1. Las profecías de lo que está pasando hoy. Por lo tanto, hacéis bien estar atentos a la palabra profética más segura, más segura, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero de la mañana alboree en vuestros corazones. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer mientras hay oscuridad? Elena White habla de la oscuridad como ese momento en el cual se empiezan a predicar cosas que son incorrectas, se desvirtúa la verdad, y eso estamos en ese proceso, cada vez más oscuridad. Pues hay que seguir la palabra profética. ¿Y a dónde nos lleva? Hasta el lucero de la mañana. ¿Y el lucero de la mañana quién es? Vamos a seguir viéndolo. Apocalipsis 22:16. Seguimos, la venida de Cristo está cerca. Yo, Jesús, he enviado mi ángel
para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Y quién? La estrella resplandeciente de la mañana. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Claramente la palabra de Dios nos dice que esa estrella a la que nos guía la palabra profética es Cristo mismo. Por lo tanto, si los que desmenuzan al final han de recibir la estrella de la mañana, ¿qué camino tienen que estar siguiendo? El camino de la palabra profética. Y la palabra profética es la que hace que ese barro cocido se destruya. No somos nosotros que vamos con varas pegando a la gente. No somos nosotros que vamos asesinando a la gente porque queremos matar a alguien, sino que es el mensaje profético. Por lo tanto, tenemos que el hierro desmenuza al barro de alfarero y recibe la estrella de la mañana, que es Cristo, a la cual solo se llega mediante la palabra profética más segura. Por lo tanto, tenemos que tener claro quién está predicando la palabra profética más segura. Si no, no llegamos a Cristo. Recordemos, estamos en los pies. Por lo tanto, si al hierro se le da la estrella de la mañana, que es Cristo, al desmenuzar el barro de alfarero, es porque ha seguido la palabra profética más segura. Por lo tanto, a la pregunta ¿qué desmenuzó el barro? Solo hay una respuesta, la palabra profética más segura. El mensaje. Toda la estatua representa el mensaje. Y esa estatua es la que está hoy día, en el tiempo final, actuando en los pies. ¿Veis cómo es una estatua dentro de otra estatua? Es el pueblo de Dios dentro de los pies. La estatua que es el pueblo del tiempo final dentro de los pies de la interpretación, digamos, histórica. La interpretación, digamos, de iglesia dentro de la interpretación histórica. Vemos que es una lupa dentro de esos pies. Es interesante tener esto el concepto, porque así funciona la palabra de Dios en muchos casos. En las mismas fiestas funciona así. En muchas ocasiones hay doble cumplimiento y es como una lupa del cumplimiento anterior. Por lo tanto, en conclusión, el hierro es la vara, el clan del tiempo del fin, porque hemos visto que la vara era un clan también. Los que están atentos de la palabra profética más segura y cuando se inflama de pronto la ira de Dios, ejecutan el juicio de los vivos y desmenuzan los vasos de alfarero. Así pues tenemos estos pies, que son una consecuencia del resto de la estatua. Isaías 30, 9, 10 y 14, la futilidad de confiar en Egipto. Que este es un pueblo rebelde, hijos mentirosos, criaturas que no quieren escuchar la instrucción de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad ilusiones, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla ni un cascote para traer fuego del hogar, ni para sacar agua del pozo. Por lo tanto, ¿con quién está relacionando el vaso de alfarero? Con las profecías halagüeñas, con las profecías de ilusiones. Paz, paz, y no hay paz. Isaías 41, 25. Dios reta a los falsos dioses. Del norte levanté a uno, y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre, y pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. Por lo tanto, el alfarero, antes de preparar y de empezar a moldear el barro, tiene que pisarlo, tiene que prepararlo, para que sea más maleable, más moldeable. Y fijaros, dice que viene alguien y lo pisa. Si nosotros miramos el comentario bíblico adventista, nos dice que es Tiro. De hecho, en diferentes fuentes nos habla de que este es Tiro. Y lo está relacionando ¿con qué? Con el alfarero que pisa. ¿Y quién es el alfarero? En la palabra de Dios. Lo iremos viendo. Jeremías 18, del 1 al 6. La señal del alfarero y el barro. Palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero.
Y he aquí que él trabajaba sobre las 2 ruedas. ¿Recordáis? Esto lo estuvimos viendo. El alfarero trabaja con 2 ruedas. Disculpad que tengo aquí algo conectado que está haciendo ruido. No lo puedo quitar más. Disculpad, ¿eh? Así que no lo puedo quitar. Bueno. Vale. Vamos a ver si haciendo así. Vale. Seguimos, disculpad. Por lo tanto, descendí a la casa del alfarero y dice, y trabajaba sobre las 2 ruedas. En otras versiones dice, trabajaba sobre la rueda. O sea, vemos que el alfarero va trabajando las ruedas. ¿Y cómo las trabaja? Recordad, lo vamos a ver otra vez, pero veremos la imagen. Dice, y siempre que la vasija que él hacía se echaba a perder de su mano, volvía a hacer otra vasija, según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Por lo tanto, ese alfarero ¿quién es? Evidentemente, es Dios, que nos moldea, que nos prepara. Pero ¿qué pasa? Hay veces que el barro se rebela contra el alfarero. Y entonces, ¿qué pasa? No se deja moldear. Como no se deja moldear, el torno va girando y el alfarero intenta moldearlo, pero se destroza la pieza. ¿Y qué pasa? Tiene que hacer otra. Por lo tanto, ¿qué intenta el Señor siempre? Que salga bien la pieza. Pero nosotros somos rebeldes, difíciles de moldear. Por eso, ¿qué pasa? Si nosotros somos rebeldes, nos convertiremos en una pieza que cuando se seca o se hace, simplemente sirve ¿para qué? Para ser rota, para ser destruida. Porque tiene defectos, no sirve. Aquí vemos a una especie de alfarero, no sé de qué época es esto, pero es el típico torno que se usaba, evidentemente, antes de haber electricidad, un torno manual. Bueno, de hecho, sería de pie. Y aquí vemos como en los pies, justamente, muy interesante, los pies del alfarero, que sería Cristo, es el que mueve las ruedas. Por lo tanto, creo que ya podemos empezar a unir algunos conceptos al respecto. Porque si los pies de Dios mueven las ruedas y los pies de la estatua son en los que vemos ese juicio también, ¿puede haber una relación entre esos 2 pies? ¿Puede haber una relación? Fijaros que esos pies lo que hacen es moldear también. Las verdades del Señor, la palabra de Dios, todo lo que Él nos muestra, nos ayuda ¿a qué? A ser moldeados por Él. Por lo tanto, tenemos que imaginarnos al Señor intentando moldear nuestro carácter con sus pies y sus manos también. Luego veremos también que pies, manos. Jeremías 19, 1, 2, 10 y 11. El contexto es la señal de la vasija rota. Así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro de alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes y saldrás al valle de los hijos de Hinnom. ¿Cuál era el valle de los hijos de Hinnom? El valle de los hijos de Hinnom es el valle de el Gehenna, que es la palabra que se utiliza para infierno. Era la zona de Israel donde se tiraban todas las basuras y se quemaban. Por lo tanto, lo reúne allí, con una vasija de barro de alfarero. Dice, entonces, quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás, así dice Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de alfarero, que no se puede restaurar más. Por lo tanto, veamos cómo el hecho de que se ha cocido le da un punto, y es que no se puede volver a restaurar. Queda deshecho, desmenuzado. Y en Tofet se enterrarán, que quiere decir golpear. O sea, fijaros cómo ya está incluso significando esto, porque no habrá otro lugar para enterrar.
Por lo tanto, es un desastre que ya es definitivo. Cuando se realiza el juicio de los vivos, ya, una vez pasado nuestro nombre, queda totalmente sentenciado. El que es para vida, vida, y es para muerte, muerte. Aquí vemos dónde queda el valle de Hinnom. Ahí tenemos el monte Moria en el centro. Queda como al suroeste aproximadamente. Y bueno, ¿por qué pongo esto? Esto lo presentó Luis. Y cuando lo vi realmente dije, oh, vaya, esto es lo que es parecido a lo que tiene que ver con lo que tengo que presentar la próxima semana. ¿Por qué? Pues relaciona estos dos materiales de nuevo. Esa Jerusalén, que es ese ladrillo o ese de adobe, de barro, ¿no? Le dice el Señor que, bueno, que haga esta especie de maqueta, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. Bueno, perdón, no tengo puesto el texto. Bueno, la cuestión era que la placa era lo que, digamos, separaba. Había como una especie de barrera entre el profeta y el pueblo, porque el pueblo no quería escuchar. Entonces ese hierro era como un símbolo de que, bueno, si realmente no escuchamos a nuestros profetas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Y claro, eso está relacionado con la profecía de los 390 años que explicó perfectamente Luis. Recomiendo que lo veáis al respecto y con la luz de lo que estamos presentando ahora respecto del hierro y el barro. Más adelante, la señal del alfarero y el barro. Jeremías 28:14. Porque así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yugo de hierro he puesto sobre el cuello de todas las naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y han de servirle y también le he dado las bestias del campo. Por lo tanto, vemos como hay un yugo de hierro ¿entre quién? Entre la nación de Israel y Nabucodonosor. Estamos especialmente unidos a Nabucodonosor, porque ahí está, ¿qué? En ese momento, ¿qué estaba en ese yugo de hierro? La salvación. ¿Qué pasó con los que se quedaron? Barro cocido. Barro cocido. O sea, es muy interesante este concepto también. Recordemos ese carro con los bueyes, ¿no? Como vimos a Cristo tirando con el tercer Elías, ¿no? De ese carro. Por lo tanto, aquí tenemos también ese yugo, ¿no? Esa unión inseparable. El yugo de hierro no se puede romper. El de madera se lo rompieron, pero luego se presentó con un yugo de hierro, Jeremías. La unión con Nabucodonosor fuerte como un yugo de hierro. Por lo tanto, Nabucodonosor, ese tercer Elías, esa representación tiene que ser una unión que no se puede destruir. Por lo tanto, tenemos al hierro como un brazo ejecutor del juicio divino y al barro cocido o esa vasija de alfarero desmenuzada, aquellos que no superan ese juicio. Vamos a seguir. Daniel 2, 41 y 43. Intervención de Daniel. Será un reino dividido, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Por lo tanto, volviendo a Daniel 2:41, de lo que hemos empezado este culto, digamos, el versículo, el texto original, de donde nace todo estos pies de esta estatua, vemos como estamos viendo que al final lo que estamos estudiando es que un pueblo de Dios, un pueblo que es, digamos, el que tiene la verdad presente, un pueblo que a la hora de predicar está que dando con una vara de hierro a ¿quién? A los que una vez escuchan no aceptan el mensaje de Dios. Y eso se convierten en ¿qué? En barro cocido, ¿no? Entonces, si somos hierro, estaremos en la parte, digamos, que se salva. Si somos barro cocido, estaremos en la parte que se pierde. Nos toca ser hierro. Es que en este momento no hay otra solución. El mensaje es duro, el mensaje es difícil, es diferente. ¿Y hace qué? Que la gente reaccione de maneras muy diversas. Aquellos que reaccionan adecuadamente se unen al hierro, porque están fuertes, espiritualmente fuertes, están despiertos, no duermen. Pero aquellos que están dormidos, como es el tema de las vírgenes, las que estaban, digamos, todas dormían, ¿no? Pero unas tenían aceite y otras no. Los que tenían aceite serían el hierro, los que no tienen aceite, el barro cocido.
Vemos como todo el rato estamos en esta dicotomía. Como dijo Javi, hierro, iglesia triunfante, barro cocido, iglesia militante. Hierro, tercer Elías, cuarto ángel, barro cocido, iglesia militante. ¿Dónde queremos estar? Muy bien, vamos a dar un pequeño salto, aunque veremos que vamos a caer al mismo sitio. Estos son monedas de plata. Y aquí tenemos 30 monedas de plata. Por eso ese 30. ¿A qué nos suena el tema de las 30 monedas de plata? A Judas. Judas recibió ese precio por entregar a Cristo. Vamos a analizar un poquito más al respecto. Vimos, y Javi nos lo presentó como ese 30, lo está situando en un tiempo muy concreto de la historia. ¿Cuándo? Pues en ese tiempo final, ese mes, ¿no? Ese mes de la cosecha. Esos 30 días. ¿Y eso estaba ligado con qué? Estaba ligado con esos 6 meses del final. Estaba ligado con ese momento tiempo final. Y eso es lo que tenemos que tener claro cuando leemos estas líneas. Recordemos también eran esos 30 grados, ¿no? Esos 30 grados de un reloj, ¿no? Esos 30 grados que al final el reloj eran, ¿no?, 360, pero que cada 5 minutos son 30 grados. Y si estamos en la hora onceava, que nos quedan, pues digamos, 1 hora para llegar a las 12, ¿no?, esa hora onceava es justo el momento en el cual empieza la última hora, ¿no? Y esos son pues, esos últimos 30 grados. Por lo tanto, creo que tenemos que leer todo lo que pasó con Judas en el contexto de justamente los momentos actuales. Vamos a analizar Mateo 26, del 14 al 16. Judas se ofrece para entregar a Jesucristo. Entonces uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Vamos a seguir. Muerte de Judas. Mateo 27, del 1 al 10. Llegada la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarlo, se lo llevaron y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Esto no nos suena a esas vírgenes que despiertan sin aceite, que se van a buscar aceite, pero cuando lo encuentran, bueno, no lo encuentran de hecho, porque es tarde. Y entonces, bueno, sí, cuando perdón, lo encuentran y cuando lo tienen van y llegan a la casa donde está el novio con las vírgenes que ya tenían aceite preparado y la puerta está cerrada. Llegan y cuando llegan, ¿qué? Resulta que no pueden entrar. Y ahí que es el llanto, ¿no?, y el crujir de dientes. Pues aquí estamos en algo parecido, ¿no? Muerte de Judas, seguimos. Entonces él arrojó las piezas de plata en el templo y se retiró. Y fue y se ahorcó. Mas los principales sacerdotes recogieron las piezas de plata y dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Precio de sangre. Y después de celebrar consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo tanto, ¿dónde fueron nuestras 30 monedas? A comprar el campo del alfarero. Quedémonos con esto porque veremos a dónde nos lleva todo. Para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se ha llamado hasta el día de hoy campo de sangre. Por lo tanto, esas 30 monedas compraron el campo de sangre. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata
el precio del que fue tasado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Bueno, él dice, por medio del profeta Jeremías, pero resulta que en la palabra de Dios esta cita, este texto está en el profeta Zacarías. Por lo tanto, muchos estipulan que aquí, se equivocó, que Mateo se equivocó. Entonces, ¿por qué creéis que puso Jeremías? Creo que es difícil que esto pase. ¿De acuerdo? Son hombres, son personas, se pueden equivocar, pero la palabra de Dios es inspirada, ¿no? Y cada letra está hecha para, cada palabra, dice, no se puede quitar ni una coma ni una tilde de ella. Entonces, ¿por qué sale aquí el profeta Jeremías? Podría ser que Jeremías dijera esto y luego lo citara Zacarías y Jeremías no lo dejara escrito, ¿no? Y Zacarías lo recordara, digamos, ¿no? O incluso Mateo supiera que viniera de Jeremías. Pero es interesante cómo Jeremías estaba predicando al respecto de quién, de la venida de Babilonia, ¿no? De que ese Nabucodonosor iba a venir y que había que unirse a él, ¿no? Por lo tanto, no es ninguna tontería que ahora esté Jeremías aquí al respecto, ¿no? Y relacionado con ese 30. ¿Qué dice Zacarías 11, del 10 al 13, al respecto de esto? Porque esto es una profecía que se cita en Zacarías y que luego se cumple en Cristo. En el contexto de los pastores inútiles, atención, en el contexto de los pastores inútiles, dice, tomé luego mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que yo había concertado con todos los pueblos. Por lo tanto, se acaba la gracia ahí. ¿Por qué? Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los traficantes de ovejas que no observaban que era palabra de Jehová. ¿Quiénes son los traficantes de ovejas? Se está refiriendo a los pastores inútiles. Y les dije, ¿a quién? A los pastores inútiles. A los pastores inútiles. Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio en que me han valorado. En otras versiones pone valiente precio en que me han valorado, ¿no? Como una especie de sarcasmo al respecto, ¿no? Y tomé las 30 piezas de plata y las eché al tesoro en la casa de Jehová. Muy bien, cuando nosotros leemos esto dices, bueno, esas piezas fueron al tesoro. Pero es que lo que hemos leído antes en Mateo es que esas piezas no fueron al tesoro, porque eran, ¿qué? Eran de sangre. Pero luego cuando leemos realmente la traducción literal, aquí lo vemos, está marcado en el punto 2, a la izquierda, dice que literalmente quiere decir, las eché al alfarero. Al alfarero. Por lo tanto, esa profecía que ya Zacarías instauró se cumple al pie de la letra en Mateo. Bueno, se instauró, escribió por inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, es las eché al alfarero. De hecho, si la buscamos en los escritos del Nahuatl, nos habla directamente de alfarero en todas las traducciones. Que curiosamente alfarero es Potter, con 2 T's en inglés, como la de Harry Potter. O sea, interesante que Potter sea alfarero y sea relacionado con tanto espiritismo, ¿no? Pero bueno, cerrando paréntesis, seguimos con esto. En el diccionario bíblico Certeza nos hace una descripción de cómo eran los alfareros entonces, ¿no? Dice, hasta la invención de la rueda, bueno, torno del alfarero en la última parte del cuarto milenio antes de Cristo, las vasijas se modelaban a mano, con los mismos métodos que se siguen usando hoy para hacer vasijas grandes en Palestina. Casos de talleres de ceramistas profesionales encontrados en Palestina muestran que el alfarero se sentaba a la orilla de un pequeño pozo en el que se encontraban las ruedas. Generalmente 2 piedras, fijémonos, como el molino, estuvimos viendo, una de las cuales giraba sobre la otra, que el alfarero movía con los pies. Se empleaban guijarros, conchas, elementos de hueso y tiestos para pulir y bruñir la superficie, dar forma y decorar. El poder del alfarero sobre la arcilla se usa como símil en Jeremías, etcétera, pues de Cristo, ¿no? Aquí tenemos lo que sería este
digamos, una especie de lo que hubiera sido ese torno, ¿no? Con esas dos ruedas. En la rueda inferior se ponían los pies, que es la que giraba todo el mecanismo. Y en la cabeza, fijémonos, en la cabeza es donde se moldeaba. Muy interesante. Tenemos el uso de los pies, de las manos, de la cabeza, del cuerpo entero. Porque imaginaros estos pies moviendo la rueda a gran velocidad y luego a la vez las manos coordinadas haciendo el trabajo de alfarero y a la vez pues esa concentración, tenía que ser una forma física realmente impresionante. Muy bien, seguimos, porque no acaba aquí. Hechos 1 del 15 al 19. Elección del sucesor de Judas. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era menester que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que actuó como que guía de los que prendieron a Jesús. Guía. Hemos visto antes que en el contexto de los pastores inútiles estaba el tema de Judas, de las 30 monedas de plata. Por lo tanto, este guía, que guía a todos los que van contra Jesús, ese sería ese pastor inútil, un renegado que antes estaba con nosotros y luego no. ¿Eh? Hemos hablado esta mañana de todos aquellos que, por alguna razón, salen del ministerio y luego se van contra nosotros, llevando a muchos con ellos, ¿no? Y muchos erigiéndose, bueno, diciendo que son, pues ya directamente el tercer Elías. Por lo tanto, ese guía que viene a aprender a Jesús, ¿no es también un falso tercer Elías? Estamos en el contexto del final. Recordemos, ese 30 nos pone en el contexto de los últimos días. De esos 6 meses del ministerio de Juan el Bautista. Dice, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio, dice. Por lo tanto, es guía que salió del ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito que en el libro de los Salmos quede desierta su morada y no haya quien habite en ella y tome otro su cargo. Fijaros, tome otro su cargo. ¿A qué se dedicaba Judas? Judas era el tesorero, ¿no? Judas era el tesorero. Por lo tanto, creo que aquí hay un símil que tenemos que analizar, y es que si era el tesorero y recibió dinero de iniquidad, luego ese dinero se va a comprar un campo de sangre, y resulta que ese tesorero hay que sustituirlo por otro, que haga su cargo, o que lleve su cargo, quiere decir que hay un tesorero nuevo, ¿no? Es muy interesante. Se están poniendo esas 30 monedas en el campo de sangre. ¿Ese campo de sangre qué significa? Se compró el campo de sangre. ¿Recordáis esa parábola de Mateo 13 en el que vemos a ese hombre, explica la parábola, que encuentra un tesoro en un campo y lo vende todo y compra el campo? Y sigue escarbando y encuentra ese tesoro, ¿verdad? Entonces, ¿será que aquí tenemos algo parecido? ¿Dónde hay que poner nuestro tesoro terrenal? ¿Esas monedas? ¿Dónde tienen que ir? Campo de sangre, Acéldama. Campo. Jorión. Propiedad, campo, heredad, lugar, que viene de 55-61, que es Jora. Femenino.
que significa extensión vacía, cuarto, salón, espacio de territorio, más o menos extensión, a menudo incluidos sus habitantes, heredad, campo, país, provincia, región, territorio, tierra. ¿Qué más tenemos? Viene de Jao, que es sima. Sima. ¿Y sima qué es? Sima es un gran agujero. Y fijaros, dice que significa abrir la boca o bostezar. Y también cisma o vacancia. Ya nos está empezando a mostrar qué significa este campo de sangre. Sima, un gran agujero. Abrir la boca, bostezar. ¿Quién bosteza? Los que están adormecidos, ¿no? Los que tienen sueño. Cisma. Cisma es una rotura, es una división, una partición. Vacancia, vacacional. Bueno, estar como parado, ¿no? Vamos a ver cómo sigue. Sangre. Sangre literalmente, pues como sangre. Literalmente jugo de uvas y demás, ¿no? ¿Qué pasa con esta sangre? También dice específicamente la sangre expiatoria de Cristo. Acéldama, que es la palabra que cita el mismo texto. ¿Por qué la cita? ¿Quiere que sepamos más? Quizás. Vamos a ver. Acéldama, aqueldama, dice de origen caldeo. Y vamos a ver las palabras que la componen. Por una parte, la H2506, que dice propiamente suavidad de la lengua. También porción asignada. Campo, galardón, hacienda, heredad, herencia, lisonja, lisonja. Ya empezamos a ver, ¿no? ¿Por dónde va todo? Hemos comentado respecto de aquellos que eran hierro y barro cocido, que los que eran barro cocido, ¿qué predicaban? Lisonjas. Por lo tanto, este campo de sangre, ¿a quién está recibiendo? Sigue, dice que también zalamería, ¿no? Zalamero es aquel que, bueno, le da, bueno, es muy, como así, muy, muy cariñoso y muy que de confianza, ¿no? Que hay más facilidad bueno, de decir cosas, pues, vanas, digamos, ¿no? Viene de 2505, de ser suave, liso, por implicación, según piedras lisas que se usaban para echar suertes, asignar porciones o separar. Separar. Por lo tanto, ablandar, alisar, apartar o apartarse. Blando. Caer, compartir, cómplice, conceder, dar, distribuir, dividir. ¿Nos suena esto? Dividir. Halagar, lisonja de nuevo, lisonjear, medir. Medir, hay que medir Jerusalén, ¿verdad? Quiénes entran y quiénes no entran, repartimiento, repartir, separarse. Por lo tanto, tenemos ya claramente un significado muy interesante que empieza con campo de sangre. En la siguiente connotación, tenemos la palabra que digamos, se referiría a sangre en Damá, que es dam, que es sangre, como lo que se derrama y causa muerte, de hombre o animal. Por analogía, jugo de uva, derramamiento de sangre, gotas de sangre, homicidio. Y viene de damán, raíz primaria, ser mudo. Por implicación, quedarse azorado, detenerse, también perecer. Acallar, callar, cesar, descanso, ser destruido. Ser destruido. Detener, enmudecer, esperar, guardar silencio. Hacer callar, morir, mudo. Evidentemente los muertos no hablan, ¿no? Pero está hablando solo del mudo muerto o también del mudo vivo. Por lo tanto, si tenemos campo de sangre, ese acéldama, nos habla de dividir, separar, apartar a los blandos, mudos, ante la verdad. Han sido destruidos debido a los mensajes lisonjeros y acusados de homicidio. Todas estas palabras son las que han salido en esta descripción. Y vemos cómo, al respecto de todo el contexto que estamos hablando, define claramente
que aquellos que dan mensajes lisonjeros, por lo tanto, está hablando de pastores inútiles, van a ser destruidos y van a formar parte de ese campo de sangre. Pero es ese campo de sangre, ¿qué implica? Implica una acción, implica a alguien que está haciendo esa acción para, ¿qué? Pues generar una división. Pero es una división que nosotros queremos hacer. Dios, no, queremos separarnos porque por capricho. No, es una división que el mensaje mismo hace. ¿Eh? Isaías 30, 10 y 11, para recordar lo que hemos leído antes. La futilidad de confiar en Egipto. Perdón, se me ha faltado una de aquí. ¿Qué dijimos que representaba Egipto? La hermana de la caída de Babilonia. ¿Quién es la hermana de la caída de Babilonia? La iglesia denominacional actual. ¿Qué dice? No nos profeticéis lo recto, dicen. Decidnos cosas halagüeñas. Profetizad ilusiones. Paz, paz. Y no hay paz. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos. Por lo tanto, ¿qué está pasando aquí? Romanos 9, del 20 al 23. En todo caso, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Para hacer la misma masa, para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso despreciable. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros? No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Está clarísimo. Oh Líbano, abre tus puertas. Esto es Zacarías 11. Lo vamos a hacer un repaso general de Zacarías 11 para ver en qué contexto estamos hablando y ver que realmente estamos metidos hasta el fondo en ese momento. Oh Líbano, abre tus puertas, consuma el fuego de tus cedros, aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó. ¿Recuerdas? Todo esto lo estuvimos hablando. Porque los árboles majestuosos han sido devastados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso ha sido talado. Pero está hablando de qué? Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. ¿Qué más nos dice? Apacenté pues las ovejas destinadas al matadero, ciertamente a los más desdichados del rebaño, y tomé para mí 2 callados, el uno puse nombre gracia y el otro ataduras. Vimos antes como el detalle del que era gracia, ¿no? Que lo rompió. Pero luego hay otro, que es el callado de ataduras, ¿no? Me dijo Jehová, perdón, así, dice, y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Estamos hablando de las 30 monedas. Hermoso precio en que me han valorado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché al tesoro en la casa de Jehová. Dice, bueno, el tesoro que vimos que es el alfarero. Dice, quebré luego el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Fijaros cómo otra vez las 30 piezas echadas en el campo del alfarero, o para comprar el campo del alfarero, resulta que están relacionados con ¿qué? Con división. El campo de sangre es división. ¿Y aquí qué se divide? Entre Judá e Israel. ¿Qué pasó entre Judá e Israel? Hubo una Israel apóstata, ¿no? Liderada por Efraín. Por lo tanto, ¿qué está hablando aquí? De nuevo lo mismo. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. Los aperos quiere decir aquí decimos estris, ¿no? Las herramientas, los útiles, ¿no? De un pastor insensato. Porque aquí yo voy a suscitar en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la extraviada, ni curará la perniquebrada, ni llevará a cuestas a la cansada, sino que comerá la carne de la gorda y le romperá las pezuñas. Está hablando de connotación. ¿De qué connotación está hablando aquí?
Ay del pastor inútil que abandona el ganado. Hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Fijaros, está hablando de un pastor que va directamente a las gordas, a las ovejas que se han engordado a causa de tratar mal al pueblo. ¿Por qué? ¿Está hablando de una acción final de juicio también aquí? Pero sabemos que en la Biblia hay connotaciones buenas y malas para los mismos actos, ¿eh? Porque luego que nos dice, ay del pastor inútil, ¿eh? ¿No será esa oveja engordada? Aunque Judas tenía por naturaleza mucho amor al dinero, no siempre había sido depravado y malo hasta el extremo de poder hacer tamaña vilanía. Pero había fomentado dentro de sí el mal espíritu de la codicia hasta transformarlo en la pasión dominante de su vida y hacerse capaz de vender a su señor por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Se atrevió a entregarlo en Getsemaní con un beso. Más tarde, aquel mismo día, en el camino del tribunal de Pilato al Calvario, hubo una interrupción en las mofas y en los gritos de la turba malvada que llevaba a Jesús al lugar de la crucifixión. Al pasar por un lugar solitario, vieron al pie de un árbol seco el cadáver de Judas. Era un espectáculo horroroso. Su peso había roto la cuerda con la cual se había colgado del árbol. Al caer, el cuerpo quedó horriblemente destrozado. Y en ese momento, los perros lo estaban devorando. Sus restos fueron sepultados inmediatamente y las mofas disminuyeron. Muchos rostros revelaban por su palidez la inquietud que comenzaba a embargar los corazones. El castigo parecía alcanzar ya a los que eran culpables de la sangre de Jesús. Judas se ahorca y cae. Y cuando cae, cae de cabezas y se destroza, se revienta, choca contra el campo. Hechos 1 nos dice que es colgado allí, en el campo del alfarero. Él estaba ahí colgado. Y cuando cae, choca contra el campo. Y ese campo lo destroza. Por lo tanto, vemos ese símil de ese barro cocido. Ese barro cocido que no hace caso, que se rebela contra el Creador y que no acepta el perdón que él mismo hace de su propio juez. Entonces, ¿qué hace? De Cristo mismo. ¿Y qué hace? Cae y se rompe, choca contra el campo y se desmenuza. Es el hierro con el barro cocido. Fijémonos cómo la gente, cuando ve la escena, de repente empalidecen y empiezan a ver cómo aquellos que se han metido con Jesús ya empiezan a recibir el castigo. Por lo tanto, teniendo en cuenta que Judas representa a esos pastores inútiles, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que representa a esas personas también que están saliendo del ministerio y están llevando a gente contra nosotros, ¿qué están haciendo entonces? ¿Son culpables de qué? De la sangre de Cristo. Culpables de la sangre de Cristo. Por lo tanto, ay de ellos. Así pues, estamos en los pies aún. Recordemos que aún estamos en los pies. Daniel 7:19 dice, visión de las 4 bestias. Vamos a ver que hay una relación especial entre dos materiales. Lo hemos visto al principio, lo hemos dicho que lo recordaríamos más adelante. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Por lo tanto, tenemos aquí ya una unión del hierro con el bronce. Seguimos. Apocalipsis 14, el 18 al 20. Y salió del altar otro ángel, que tenía potestad sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo, mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel que tenía potestad sobre el fuego. Esta es la orden que le dan.
Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas del gran lagar, en el gran lagar del furor de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. ¿Pisado con qué? Con los pies. Con los pies. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por una distancia de 1600 estadios. Por lo tanto, aquí, y esto ya lo vimos en su momento, hay una relación clara entre pisar las uvas, que se hace con los pies también, y ese juicio final. ¿Y esa sangre con qué? Con ese fuego. Daniel 10:6. Oración de Daniel por su pueblo. ¿Y qué ve? Ve a Cristo. Dice, su cuerpo era como de berilo, Tarshish. Por lo tanto, aquí está Tarsis, el cuerpo de Cristo. Su rostro parecía un relámpago. Sus ojos como antorchas de fuego. Y sus brazos y sus pies como de color del bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Por lo tanto, fijaros, tenemos los ojos, antorchas de fuego, su cuerpo, Tarsis, sus brazos y pies como el color de bronce bruñido. ¿Qué tiene que ver el bronce aquí? Apocalipsis 2:18. Mensaje a Tiatira. Vaya, otra vez la M se ha ido. Volvemos a recordarlo. El cuarto, recordad. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Pies semejantes al bronce. Apocalipsis 2, 26 al 28. Y al que vence y al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las quebrantará con vara de hierro, como son desmenuzados los vasos del alfarero, así como yo también he recibido autoridad de manos de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Lo he puesto ¿para qué? Para recordar la iglesia de Tiatira, que está relacionada con ¿qué? Con el hierro y también con el bronce. ¿Por qué? Porque tenemos que los pies de bronce del Señor. Y esos pies de bronce del Señor, ¿qué relación tienen con los pies de la estatua? ¿Vemos que hay una relación? Apocalipsis 1:15. Una visión del Hijo del Hombre. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Los pies de Cristo, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. ¿Qué pasa en un horno? Hay fuego. El fuego que hace, consume. Recordemos que Cristo cuando viene, ¿qué hace? Fuego le precede. Eso es el juicio final. Y está relacionado sobre todo con los pies de Cristo. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí tenemos los pies de Cristo, una similitud, una idea. Unos pies de color bronce. ¿Y qué traen? Fuego. Traen fuego. El fuego está relacionado con el bronce. Ezequiel 1:7, visión de la gloria divina. Y del centro emergía la figura de 4 seres vivientes. Y este era su aspecto. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. O sea, fijaros, los pies de Cristo son de bronce muy bruñido. Y los pies de los becerros, o los pies de los 4 seres vivientes, que vimos quién representaban al pueblo de Dios, y el hecho del becerro representaba ¿a quién? Al sacerdocio. Por lo tanto, el sacerdocio que estaba representando a ese pueblo del tercer Elías, a ese buey, a ese becerro, resulta que tiene los pies del mismo color que Cristo. Por lo tanto, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver. Vamos a recordar lo que hemos leído antes, al principio. Vamos a hacer énfasis ahora especialmente en el párrafo del centro. Aquí en la cuestión del libro de la educación, donde nos relaciona las visiones de Daniel. Daniel 2 y Ezequiel. Dice, a orillas del río Quebar, Ezequiel vio un torbellino que parecía proceder del norte
una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Dice que en medio del fuego, en medio, había algo como bronce refulgente. Y ahí dice que 4 seres vivientes movían numerosas ruedas entrelazadas. O sea que él veía como una especie de nube y que en el centro del fuego había bronce refulgente. Y lo relacionaba con esos 4 seres vivientes. ¿Dónde está el bronce en la estatua de Daniel 2? Muchas veces tenemos la visión de la estatua de Daniel 2 como la de la derecha, ¿verdad? Muchas veces. Pero en realidad es más como la de la izquierda. Porque los pechos, el pecho y los brazos es el pecho y los brazos. Y el vientre y los muslos es el vientre y los muslos. En cambio, en la de la derecha vemos que solo cogería la cadera y los muslos. Pero lo que es vientre y muslos coge todo, absolutamente, del estómago hacia abajo. Eso sería prácticamente el centro de la estatua. Viendo la relación que hay entre la estatua de Daniel y en la visión de Ezequiel, vemos como en el centro de las dos ve que bronce. Bronce. Por lo tanto, otra vez una similitud de ambas. ¿Y qué era el bronce? Lo vimos, ¿no? Ese vientre y esos muslos, ¿qué eran? El cuarto ángel. Esos 4 ángeles, esos 4 leopardos, ¿verdad? En uno, ¿de acuerdo? ¿Dónde tiene la llaga Cristo? En el centro de su cuerpo. Entre la novela y la 11ª costilla entró esa lanza para llegar a su corazón, para tocar el bazo. Y eso es el centro de su cuerpo. ¿Hay una correlación entonces entre la estatua de Daniel 2 y Cristo mismo? Hemos visto que esa cabeza era también Cristo. Hemos visto esos pies refulgentes, ese bronce relacionado con ese fuego, con ese juicio. Pero podéis decir, los pies son de hierro y de barro. ¿Qué tiene que ver eso con el bronce? Hemos visto que la estatua entera representa al pueblo de Dios del tiempo final. ¿Qué es el mensaje? El mensaje es el mensaje de los 4 ángeles. Y es el mensaje que hace que las personas, el mensaje del cuarto ángel hace que las personas se decidan. Por lo tanto, es lo que realmente está haciendo que reciban el palo o la vara de hierro. O sea, vemos como todo está incrustado. Y además aquí vemos como esa relación tiene también que ver con esa llaga de Cristo, el costado traspasado de Jesús. Jeremías 15, del 19 al 21, dice, Jehová anima a Jeremías. Por tanto, así dice Jehová, si te vuelves, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que se vuelvan ellos a ti, y tú no te vuelvas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no prevalecerán contra ti, porque yo estoy contigo para guardarte y para librarte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malvados y te redimiré de la mano de los terribles. Por lo tanto, fijaros cómo, esto me lo envió un hermano, me lo envió Felipe, un abrazo desde aquí, me hizo ver esto realmente. Dice, si entresacas lo precioso de lo vil, es realmente sacar el tesoro, ¿no? Es separar lo bueno de lo malo. Dice, serás como mi boca, por lo tanto serás ¿quién? El que predique en el nombre de Cristo. Que se vuelvan ellos a ti, le dice, le da un consejo, es decir, tú no a ellos, por lo tanto, tú intenta hablar a ellos y que ellos reciban lo tuyo, pero tú no te quedes con lo malo, ¿no? Y te pondré a este pueblo por muro fortificado de bronce. Por lo tanto, mirad cómo realmente estamos hablando de una defensa y esa defensa es el mensaje. Y toda la estatua es el mensaje. Y especialmente el bronce, porque es el cuarto ángel, ¿no? Isaías 52:7. Dios librará del cautiverio a Sión. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina.
Más adelante, en Romanos 10:15, dice, ¿y cómo predicarán si no han sido enviados? ¿Cómo está escrito? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Por lo tanto, esos pies de los que van a anunciar las buenas nuevas, a la vez, están llevando ¿qué? Llevando, pues el bronce, están llevando ¿qué? El cuarto ángel. Pero a la vez, ¿qué son? Vara de hierro. Pero a la vez, ¿qué representan? Pues en la figura del tercer y el cuarto ángel, a Cristo mismo. O sea, que todos nosotros que queremos ser vasos de honra para honra, tenemos que entender que tenemos todas esas premisas en esos pies, en ese momento de Europa que estamos viendo ahora. Es lo que nos toca vivir hoy. Y somos la defensa del pueblo también. La defensa incluso de todos aquellos que no son pueblo también. Marcos 6:11. Misión de los 12 discípulos. Y cualquier lugar que no os reciba o no os escuchen, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies, en testimonio contra ellos. De cierto os digo que más tolerable será el día del juicio, el castigo para los de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. Fijaros otra vez, qué relación con los pies y el juicio. Esta vez los pies de los que predican el Evangelio. ¿Qué hacen? Llegan a un lugar, predican el Evangelio, no lo quieren escuchar, se intenta, no lo quieren escuchar. Pues los que no reciban, los que no os escuchen, limpiad vuestros pies del polvo. Limpiad vuestros pies. Por lo tanto, ese polvo también es la base del fango y del barro, ¿no? O sea, fijaros, es los pies limpios de ese barro. ¿Y eso está relacionado con qué? Con el juicio, el castigo de Sodoma y Gomorra, que representa el juicio final también. Por lo tanto, juicio de vivos, que ha empezado ya. Por lo tanto, tenemos un alfarero que está representado en todas estas figuras, en Cristo mismo que nos modela, y en el pueblo y en la persona y en lo que Él ha preparado para poder llegar a las personas y también moldear a las personas, porque sí que el Señor, en nuestra relación personal con Él, nos va moldeando. Pero sí que es verdad que al principio, sobre todo, ¿quién fue el que nos llegó a la palabra? Pues el que predicó, el que nos llegó. Y ese fue el primer alfarero, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver que el alfarero tiene dos caras también. Y que el alfarero tiene el campo de sangre. Por el campo de sangre es el lugar donde chocan todos los falsos maestros, donde chocan todos los pastores inútiles, donde chocan todos los traidores. Y ahí es donde realmente se rompen completamente ese barro de alfarero, esa vasija de alfarero. Sabemos como constantemente hay una alusión a alguien que intenta perseguirnos, que nos intenta buscar diciéndonos, tengo aquí la sangre derramada y por favor, ved que ya la he derramado por vosotros, no busquéis otro Señor, ¿no? Y nos muestra esta estatua con todas las cualidades de lo que tiene que ser la iglesia del tiempo final, para que no podamos decir que no tenemos información al respecto, ¿no? Aquí se une el fuego, el bronce. ¿Qué era esto, el altar? El altar de bronce. El altar de los sacrificios. Aquí es donde el Señor, bueno, donde los corderos que representaban al Señor se quemaban, se ofrecían en holocausto. Y aquí es lo que representa también el punto de la cruz de Cristo, ¿no? Ese sacrificio de Cristo. Por lo tanto, esa sangre está relacionada con ese fuego, está relacionada con ese bronce. Y esa sangre regalimó por todo el cuerpo de Cristo hasta llegar a los pies y de los pies al arca. Por lo tanto, tenemos aquí una similitud muy interesante. ¿Cuáles fueron las partes que fueron perforadas, atravesadas del cuerpo de Cristo? Sí que es verdad que todo su cuerpo fue lacerado. Vaya. Disculpad. Se le está metiendo algo. Disculpad, ¿eh? Ajá, ya está. Sí que es verdad que todo su cuerpo fue maltratado y lacerado, todo su cuerpo. Pero hay unas heridas muy concretas, que son las que marcan y caracterizan la muerte de Cristo en la cruz. Una,
la corona de espinas, clavada insistentemente en su cabeza. Otra, los clavos que sujetaban sus manos a la cruz. Otra, el clavo que sujetó los pies a la cruz. Y otra, la herida del costado. Muy bien. ¿Qué partes de la estatua de Daniel quedaron libres? Las piernas. Recordad que las piernas las fueron a romper, pero él ya estaba muerto. El juicio es implacable. Pueden machacarnos, pueden atacar la cabeza, pueden atacar al tercer Elías, pueden hacernos mucho daño. Pueden atacar la ley, pueden atacar la ley de Moisés, pueden atacar el concepto de Elías, pueden atacar lo que quieran. Pueden decirnos que la llaga, que eso, qué tontería de la llaga, pueden atacarnos por el mensaje del cuarto ángel, que no es el cuarto, que resulta que es el tercero, que el cuarto no ha llegado o no es, que eso nos lo hemos inventado nosotros. Y fijaros que estoy bajando por la estatua, la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, que es la ley y es el sábado. ¿Y el sábado qué implica? Los 6.000 años. O sea, es todo el mensaje. Vemos que es la cruz de Cristo, vemos que están atacando todos los puntos de la estatua, vemos que están atacando a la estatua como a Cristo. Pueden perforar los pies, pueden ir a por nosotros, pueden destruir el mensaje. Bueno, intentar destruirlo, porque no lo van a poder destruir. Pero el juicio no lo pueden romper, el juicio no lo pueden destruir, el juicio no lo pueden cambiar. El 11 de septiembre cayeron las torres, empezó el juicio de los vivos. Hagan lo que hagan al resto de partes de la estatua, hagan lo que hagan a la cabeza, hagan lo que hagan al cuerpo, al resto del cuerpo, al mensaje, a los brazos, porque los brazos son los que hacen también, las manos de Jehová, los que actúan, el pueblo de Dios. Hagan lo que hagan a esos pies que predican el Evangelio. Hagan lo que hagan, las piernas no se rompen. Están ahí. No los van a partir. Porque son el juicio implacable de Dios. Y eso es lo que tenemos que darnos del culto de hoy. Que el Señor nos protege. Que nos protege. Que nos ha dicho que tenemos un lugar donde debemos estar. Y que debemos caminar con Él. Que nos va a llevar a triunfar. Nos va a llevar a la victoria. Pero que la victoria implica juicio. Implica un mensaje duro. Un mensaje difícil. Pero que estamos representando directamente a Cristo mismo. Muy bien. Y ya para acabar, una imagen. La horca y el mundo. ¿Qué es lo que quiere Satanás? A todo el mundo en el campo de sangre, pero colgado de la horca. Vamos a por ellos, hermanos. Vamos a salvar al mayor número posible, no nosotros por nosotros mismos, sino llevándoles a la palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos muchísimas gracias porque nos sigues mostrando la verdad del Evangelio. Gracias, Señor, porque tú haces cosas con vasos de barro, con gente que, bueno, somos lo que somos. Somos pecadores, Señor. Ayúdanos a mejorar cada día. Ayúdanos a humillarnos ante ti, a ser más útiles en lo posible. Ayúdanos a llegar a las personas. Ayúdanos a andar en tu camino. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo. Pídete perdón por todos nuestros pecados. Amén.